Hola, hola, muy buenas tardes mis queridos amigos de Gloria Ortega, hazlo con pasión. Bienvenidos todos una vez más, hoy miércoles 2:30 de la tarde, transmitiendo y cumpliendo con ustedes mis palabras de salir como cada lunes, miércoles y viernes aquí y poder compartir un nuevo tema de interés. No pude compartir en la mañana, pero aquí estamos. Obviamente espero que hayan tenido un rico almuerzo, que hayan, asumo que están continuando con sus actividades habituales, así que hoy quiero compartirles muy rápidamente un tema que creo que es importante ahora en esta nueva virtualidad en la cual nos está tocando vivir, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros trabajamos de forma remota, online, ¿no? De forma virtual, ¿verdad? Hoy en día la virtualidad ha venido para quedarse. Eso sí, lo que sí se va a quedar es la virtualidad definitivamente, mis queridos amigos. Así que tenemos que adaptarnos a ellos, pero esta virtualidad obviamente trae ciertas consecuencias, hay factores, hay síntomas que es importante tenerlos presentes en nuestras actividades diarias, sea que estés trabajando en tu empresa o sea que estés trabajando en tu casa de forma virtual. Es importante tomar ciertas medidas de prevención para poder evitar algunas enfermedades. ¿Cuántos de nosotros, mis queridos amigos, han escuchado de las famosas enfermedades ocupacionales? Cuando se habla de enfermedades ocupacionales, se está hablando pues de enfermedades que muchas veces el colaborador, el empleador, la persona que trabaja para una organización sufre o es afectado por simplemente desarrollar sus actividades diarias. ¿Por qué? Porque muchas veces estas no se dan con la infraestructura adecuada, con las implementaciones, incluso lineamientos adecuados para poder cuidar nuestra salud. Así que hoy, mis queridos amigos, voy a hablar sobre ello. Así que pasa la voz, comparte a tus compañeros y amigos de pronto de trabajo, porque es importante tener estas medidas de prevención en casa. Cuando nosotros nos sentimos de repente estresados, agotados, a veces la forma, todo el día paramos sentados frente a la computadora, la postura que tomamos frente a la computadora, todo eso hay que tener mucho cuidado para poder, repito, evitar algún tipo de enfermedad ocupacional. Entonces, mis queridos amigos, muchísimas gracias a todas las personas que se van conectando. Quien les habla es la magíster, consultora y coach de vida Gloria Ortega. Me gusta realmente mi trabajo, me apasiona mi trabajo y es por eso que se llama mi fanpage Gloria Ortega, hazlo con pasión, porque creo que cuando nosotros trabajamos en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona, lo vamos a disfrutar y lo vamos a hacer bien. Y justamente para poder evitar estas enfermedades ocupacionales o para prevenirnos de estos riesgos psicosociales en el trabajo, mis queridos amigos, es bueno que tengamos como ingrediente importante en nuestro día a día, en nuestros trabajos, que amemos lo que hacemos, que nos guste, que nos agrade nuestro trabajo. Pero cuando esto no es así, cuando nuestro trabajo es una carga, es una obligación, es porque lo necesito nada más, Gloria, pero realmente no me interesa, no me gusta, ahí pues justamente la situación se hace más compleja. Entonces, mis queridos amigos, los riesgos psicosociales dice que son todas aquellas interacciones entre el contenido, o sea, la tarea, la organización y la gestión del trabajo. La forma, y ojo que estos riesgos psicosociales, por supuesto, que van a estar más notoriamente visibles en algunas organizaciones a diferencia de otras. ¿Por qué? Porque el Departamento de Recursos Humanos de una empresa puede tomar prevención, hacer medidas. ¿Cuántos en nuestras organizaciones hay de repente un médico ocupacional o de repente el área de bienestar que vele, que cuida justamente por esta ley de seguridad y salud ocupacional, donde no solamente es cuidado de seguridad en temas de electricidad, sino que adicionalmente es en el tema, por ejemplo, nuestra ergonomía, la forma como estamos sentados. Son 8, 10 horas que estamos frente a la computadora. Y eso, señores, hay que tener cuidado de ello. Por eso cuán importante es que dentro de tus actividades diarias tengamos el hábito de hacer una pausa o hagamos varias pausas activas cada 2 o 3 horas. ¿Cuántos de ustedes lo realizan? ¿Cuántos de ustedes cada 2 o 3 horas estás trabajando ahorita en tu computadora, pero te levantas, te estiras, ¿no? Sales a tomar un vaso de agua, de pronto sales a relajarte, a tomar un poco de aire? Eso es importante.
Muchas veces este conocimiento no lo tienen el común de personas y ¿qué pasa? Desde las 9 de la mañana que nos levantamos para trabajar hasta las 6, 7 de la noche estamos todo el día sentados. Eso no es bueno. Entonces, esas condiciones ambientales, esa forma como gestionamos el trabajo, el liderazgo, la organización, por ejemplo, si tenemos reuniones de trabajo habituales o no, si tenemos capacitación, por ejemplo, en estos temas de bienestar para el colaborador, ¿no? Por ejemplo, en temas de estrés, en temas de ergonomía, en temas de seguridad, de primeros auxilios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos factores o condicionantes van a permitir o no que hayan riesgos ocupacionales en una empresa, o en este caso nosotros hemos traído a nuestra casa el trabajo, ¿verdad? Entonces dentro de nuestros hogares. Y para eso hay que tener cuidado de todos estos aspectos. Ahora, dice que estas interacciones podrían ejercer una influencia negativa en la salud de las personas, a través de sus percepciones, de experiencias y de todas estas condiciones que tenemos. Por ejemplo, ahora que estamos trabajando de pronto en casa, tú me dirás, Gloria, estoy trabajando en casa, el lugar donde te encuentras, por ejemplo, está bien iluminado, el lugar donde te encuentras, por ejemplo, es un lugar donde tienes una silla, por ejemplo, cómoda, donde puedas sentirte cómodo. Entonces, todos esos aspectos es importante, mis queridos amigos, tenerlos en consideración. Ahora, ¿cuáles son estas características del empleo o del trabajo que tengo que tener presente, Gloria, para de pronto evitar tener algún tipo de riesgo de mi salud? Hay varios. Por ejemplo, tomen nota, y esto es importante, mis queridos amigos, que hoy, repito, en esta nueva normalidad de trabajo, en esta virtualidad, tengamos en consideración. Por ejemplo, mis queridos amigos, la precariedad en el trabajo. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero al hecho de que simplemente nuestro trabajo, conocemos de nuestro trabajo, o qué pasa cuando las personas en medio de esta virtualidad están empezando a trabajar, ¿no? Recién han ingresado a una nueva empresa y no tienen el mayor conocimiento, no tienen la mayor experiencia al respecto. No tienen el mayor conocimiento en temas de procedimientos de la empresa, porque acuérdense ustedes que nosotros podemos tener mucha experiencia, pero cada cultura organizacional y cada empresa es una persona completamente diferente, tiene una personalidad completamente diferente, entonces tiene una realidad completamente diferente, sus procedimientos, sus lineamientos, sus procesos son diferentes, y el colaborador nuevo tiene que ir adaptándose. Pero ahora en esta virtualidad, obviamente, antes, cuando éramos un nuevo colaborador, íbamos a la empresa, ahí estaban nuestros compañeros, ¿no? Para bien o para mal, podíamos, entre comillas, contar con ellos. Podía, si yo tenía alguna duda, ir a mi jefe, ir a mi compañero y consultarle. Ahora, en este contexto de que si yo soy un colaborador nuevo en la empresa y voy a trabajar directamente de forma remota, no conozco a nadie. ¿Cómo pregunto? ¿A quién le pregunto? Entonces, esas cosas podrían, por cierto, tener un impacto negativo en la salud del colaborador. En este caso, por ejemplo, generar estrés, ¿no? Por otro lado, también podemos ver el tema de las condiciones físicas del trabajador, y acá sí tiene que ver netamente con el tema de nuestra salud, y aquí sí, salud física, ¿cómo estamos? De repente nosotros sufrimos de algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, si yo soy una persona corta de vista, ¿no? Yo necesito, obviamente, tener bastante iluminación para poder desenvolverme de forma adecuada, porque si no, todo lo contrario, me va a generar mayor desgaste, me va a generar apatía, me puedo quedar dormido, como también puedo hacer mayor uso, ¿sí? de mis retinas ópticas, y esto puede malograr más mi vista. Y así podría mencionar otros tipos de condiciones físicas en las cuales cada uno de nosotros tenemos.
De la misma forma, mis queridos amigos, se dan cuenta ustedes por eso cuán importante es todo esto tener en consideración. Ahora, por otro lado, es también importante ver el tema del tiempo, el horario, la organización de nuestro tiempo. ¿Qué pasa? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen un horario establecido aunque estén trabajando dentro de sus hogares? A veces pasa, y he escuchado a muchas personas, incluso alumnos que me dicen, profesora, yo quiero como antes trabajar en mi empresa porque de alguna manera ahí tenía un horario establecido y de tal hora a tal hora y de ahí me retiraba. En cambio ahora, como estoy en mi casa, es como si todo el día estuviera trabajando y eso no es correcto. Es como si no tuviera un horario de trabajo y eso no es correcto. Entonces aquí, si tú que me estás escuchando de repente tienes personal a tu cargo, eres jefe, eres empresario, gerente, es importante tener en consideración estos aspectos porque a la larga finalmente no nos conviene como empresa, no le conviene tener estos estilos y estas condiciones de trabajo en esta nueva virtualidad porque simplemente va a pasar factura a la empresa, ¿no? Al final va a ser un gasto que tiene que invertir la empresa en la enfermedad o en el accidente que el colaborador puede tener. Entonces, en ese sentido, es importante la prevención, ¿no? Tener cuidado de, por ejemplo, el tema, les decía yo, tener un horario de trabajo establecido, un horario de trabajo en el que aún esté el colaborador trabajando desde su casa, ¿no? Sea de tal hora a tal hora. Y después nosotros como colaboradores, como se dice, tenemos que desenchufarnos. Tenemos que dejar nuestras actividades, sea a las 6, 7 de la noche, y luego continuar con nuestras actividades sociales, familiares y personales. Por ejemplo, ¿no? Yo a mis clientes les digo, a ver, normalmente antes de la pandemia, cuando trabajabas en tu empresa, ¿de qué hora a qué hora por lo general te quedabas? Bueno, Gloria, yo trabajaba, me decían, ¿no? Desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Ok. Entonces, lo mismo tienes que hacer en tu casa. Imagínate que tú estás en tu casa de forma imaginaria, estás ingresando a tu trabajo y tienes ese horario de trabajo por consecuencia. Ese mismo horario de trabajo tienes que cumplir y tienes que hacerlo respetar a la empresa y a los demás, a tus compañeros, a tus clientes, a los proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no es que porque estoy en mi casa y ahí estoy disponible las 24 horas. No es así. ¿De acuerdo? Entonces, a las 7 de la noche desenchufas, apagas tu computadora y te dedicas a darte un tiempo para ti, a darte un tiempo para tu familia y así sucesivamente. Esto, mis queridos amigos, es importante porque si nosotros no evitamos estas características de trabajo, de tarea, simplemente nos vamos a recargar y podemos dañar nuestra salud física y generarnos algún tipo de enfermedad ocupacional. Hay muchas otras características y aspectos los cuales yo podría seguir mencionando, ¿no? Por ejemplo, en términos de tarea, la organización, ¿no? El liderazgo aquí. ¿Cómo es nuestro jefe? ¿Nuestro jefe es un líder o es un jefe? ¿Es una persona dictatoria, autoritaria, impaciente, tóxica o es un líder que motiva, que inspira, que anima, que es condescendiente, que es empático? Entonces, cuán importante eso también afecta y repercute dentro de las condiciones que pueden hacer más propensos en un colaborador ciertos riesgos psicosociales en el trabajo. Ahora, por otro lado, también podría yo mencionarles la infraestructura del trabajo. Yo les hablaba, ahorita estamos trabajando en las casas, entonces tenemos un lugar cómodo donde puedo yo trabajar o de repente estoy compartiendo el espacio con otra persona, la bulla, no me puedo concentrar, sobre todo qué tipos de trabajos que se necesita, de repente un nivel de concentración y de repente hay esa distracción, no tengo ese ambiente, ese espacio, esa infraestructura en mi casa. Todos esos aspectos también pueden generar condiciones de riesgos. Ahora, por otro lado, también el ritmo del trabajo, ¿no? Yo les decía hace un momento, Gloria, desde que me siento hasta que a las 7 de la noche no me paro para nada, eso no es correcto. Es importante que cada 3 horas mínimo ustedes nos levantemos, nos estiremos nuestras piernas, nuestros brazos, nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestras manos, dependiendo con qué trabajas. De repente, si tú eres secretaria y constantemente haces uso de las manos, tienes que hacer de repente ejercicios para tu muñeca, ¿verdad? Ejercicios que te ayuden para tu brazo, que te ayuden
a soltar pues los tendones y te ayuden a estar más, reposado, estés más tranquilo, de tal manera que no te estreses. Porque si nosotros no tomamos esas medidas diarias, aunque sea por 5 minutos, 10 minutos, no más, porque de repente me dirá el jefe que me escucha, Gloria, pero ¿cómo mandas pausas activas? Van a perder el tiempo. No, es que yo no estoy hablando de pausas activas de media hora o de una hora. Yo estoy hablando de pausas activas como pastillitas de 5 minutos o de 10 minutos como máximo, no más. Un pare, un corte, ese corte es importante porque me va a permitir repotenciar, recargar energías, como se dice, recargar baterías para continuar, pues seguir trabajando. Más aún si es un tema de servicio, es importante que la actitud, que las emociones del colaborador sean buenas, sean agradables al momento de tener que atender pues una llamada de pronto, ¿no? Los trabajos de call center para nuestros colaboradores, ¿verdad? Queremos brindar un buen servicio como empresa, entonces necesitamos darles todo ese equipamiento, todos esos condiciones y enseñarles como técnicas, como herramientas, todo esto a los colaboradores para que puedan desarrollar su trabajo de forma armonizada, de forma adecuada. Ya les decía, el tema del ruido también es importante, porque si yo estoy vivo y estoy trabajando en un lugar donde alrededor hay mucho bulla, obviamente eso me puede cargar, me puede estresar, ¿no? El tema de la baja iluminación también me puede causar sueño, me puede bajar incluso la capacidad de rendimiento, hay un impacto allí. Por eso es importante, mis queridos amigos, tener en consideración todos estos aspectos que no son, por supuesto, menos importantes. Ahora, en cuanto a la estructura de la organización, ustedes se dan cuenta cuántas condiciones pueden o factores pueden afectar definitivamente nuestro trabajo. Por ejemplo, la ambigüedad del rol. ¿Qué pasa cuando estamos trabajando, sea que en la empresa o sea en nuestra casa, ¿no? Y de pronto nosotros tenemos determinado cargo, pero mis funciones, mis roles no están bien claras, no están bien definidas en el MOF, en el perfil del puesto. Entonces lo que va a pasar es que el colaborador le va a generar eso, pues ambigüedades, incomodidades, incluso les puede generar mayores problemas con el jefe inmediato, con otra área, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante, ¿no? Que el Departamento de Recursos Humanos, el líder, el jefe de área, tenga mucho cuidado al respecto del diseño de los perfiles laborales de cada puesto. Por otro lado, la falta de participación, claro que sí, mis queridos amigos, aunque estamos trabajando de forma remota a través de la computadora, bueno, es importante siempre la conectividad. La conectividad hoy más que nunca es importante, el hecho de que podamos sentirnos más cercanos que nunca, a pesar que no estamos de forma presencial, face to face. Y es posible a través, por ejemplo, cuando se hacen reuniones, que las llamadas sean videollamadas, sean con cámaras prendidas. ¿Qué pasa cuando de repente no queremos prender nuestras cámaras, no se anima y no nos incentiva? No hay un acercamiento afectivo, porque aún, y los estudios lo comprueban, que hoy en día a través de la virtualidad es posible que haya incluso una conexión afectiva. De menor proporción, por supuesto, de lo que es normalmente el face to face, pero también es posible. Pero cuando esta cámara no está prendida, no lo podemos ver, entonces obviamente se hace impersonal la reunión, la conversación, y las relaciones interpersonales pues pueden sufrir barreras que luego pueden generar problemas en la empresa. Así que por eso es importante la participación de todos los colaboradores, y nosotros como líderes, nosotros como jefes tenemos que motivar, instar, animar, persuadir para que los colaboradores todos quieran participar, relacionarse y generar, aún repito, en la virtualidad, buenos ambientes laborales. Ambientes laborales que, por cierto, hoy en día, como les mencionaba, pues ya están dentro de nuestros hogares, ¿verdad? Ahora, es importante también tener cuidado con los conflictos de roles, es importante generar la participación de todos nuestros colaboradores. Por ejemplo, cuando hacemos reuniones, ¿no? Cuando hacemos reuniones, sean virtuales ahora, nosotros como jefes, por ejemplo, promovemos, instamos, motivamos que los compañeros participen o no.
¿Qué pasa cuando no hacemos esto? Entonces, esto también es importante tenerlo en consideración. Acuérdense que estos riesgos psicosociales pueden ser pues temas de fatiga, puede ser el famoso síndrome de quemado, puede ser el estrés y tantos otros enfermedades ocupacionales que, repito, se generan en la empresa por malos hábitos o por la falta de ciertos condicionamientos. Y estos son justamente los factores que yo les estoy empezando a mencionar. Por ejemplo, en cuanto al tema de la comunicación, el estilo de mando. Yo les decía hace un momento, ¿no? Imagínate si tienes tú un jefe que todo el día grita o que no habla, cuando te manda algo siempre lo hace de una forma prepotente, ¿no? Entonces, lamentablemente eso sucede en empresas insanas, en empresas que no valoran a su personal, en empresas que no invierten en que sus colaboradores realmente no solamente sean preparados o sean idóneos cognitivamente, sino que también sean preparados, por ejemplo, en temas de valores, en temas blandos, como son las famosas habilidades blandas. Y es por eso que es importante que todo profesional lo desarrolle desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto. Ahora, si la empresa no tiene esa conciencia, el área de recursos humanos no trabaja al respecto para concientizar a los altos mandos, entonces simplemente se va a tener pues un ambiente insano y los colaboradores se van a sentir más estresados, más cansados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, las relaciones interpersonales de la misma forma, yo les mencionaba, ¿se relacionan o no se relacionan los compañeros? Aún en esta virtualidad. La falta también puede ser también la falta de canales de comunicación. ¿Por qué? Porque ahora más aún en la virtualidad, todos mis amigos pues de recursos humanos como especialistas tenemos que tomar medidas a generar programas de bienestar para los colaboradores, aún estando en casa, repito, de forma virtual trabajando, tenemos que empezar a implementar programas, por ejemplo, de comunicación, de formas de que la comunicación sea abierta, sea fluida, sea constante, un diálogo constante, que los colaboradores se sientan escuchados por la empresa, que los colaboradores se sientan escuchados por sus jefes, que los colaboradores se sientan valorados, se sientan que pueden confiar, que pueden ir cuando lo necesitan, ¿no? Ahora en este contexto de insanidad por el COVID-19, imagínense ustedes si tenemos un jefe, ¿no? O tenemos una empresa que no se preocupa por el colaborador, entonces al colaborador todo eso le genera una carga, un estrés, le puede generar pues tantas enfermedades, repito, psicosociales, psicosomáticas, etcétera, etcétera. Y es por eso, mis queridos amigos, que como organización tienen que tomar pues obviamente las medidas necesarias, pero también nosotros como profesionales para cuidar nuestra salud y para evitar justamente todo este tipo de riesgos psicosociales en la empresa, tenemos que tomar medidas. ¿Qué medidas, Gloria, que podemos hacer al respecto? Medidas de prevención y protección, mis queridas amigos. ¿Para qué? Me preguntarás tú. Bueno, pues yo te respondo para evitar justamente, ¿qué cosa? Que nuestro cuerpo sea dañado, que haya enfermedades, obviamente, ocupacionales, para evitar de pronto jornadas prolongadas, por ejemplo, evitar, o sea, que todo el día de forma continua, ¿no? Y sea pesado, incluso mi carga laboral lo llevo los sábados, los domingos, esto es imposible. No somos robots, no somos máquinas y es importante tener en prevención ello. Por otro lado, hacer programas de pausas, yo les mencionaba activas, ¿no? Conocer, por ejemplo, los turnos, ¿no? Con suficiente anticipación para prevenirnos cualquier cosa, para poder dejar de repente, si en mi trabajo es rotativo, por ejemplo, conversar con el compañero que me va a secundar al respecto, para tener de repente espacios de pausas, para poder de repente descansar un poco, ayudarnos mutuamente, un día me siento cansado, lo pueda cubrir y cosas así, ¿no? La rotación en el puesto también es importante, si es que esta se da o no se da en la empresa, y esta es una información importante que el área de recursos humanos tiene que tenerla.
Permitir, por ejemplo, también la autonomía en los colaboradores es importante. El sentirnos cada uno de nosotros autónomos de nuestras tareas, de nuestras funciones, de nuestras actividades, es importante. Evitar, por ejemplo, las ambigüedades del rol, yo ya les mencionaba, ¿no? Y estas pausas activas, no se olviden, mis queridos amigos, estirarnos, ¿verdad? Tomar aire, salir un ratito, de repente mirar videos cortos, ¿verdad? Hacer tips, tomar agua, saludar a nuestra familia, conversar un ratito con ellos, cómo están, monitorear a nuestros hijos, salir un ratito a darnos una vueltita de pronto, no sé, en el parque, midiendo obviamente el tiempo, como les digo, a estirarnos un poco, hacer un poco de repente de ejercicios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello son estrategias de prevención, mis queridos amigos. ¿Para qué? Para evitar estos riesgos psicosociales que ninguno de nosotros está libre cuando trabajamos sea dentro de nuestras empresas o sea dentro de nuestras casas hoy en día a través del trabajo remoto. Así que cuidado con el exceso de trabajo, cuidado con la mucha exposición de 12 horas trabajando. No, tenemos que ajustarnos, tenemos que hacer respetar y cumplir también, por supuesto, con nuestro horario. Porque simplemente, si no, vamos a caer en el estrés, ¿no? Y todo eso no es bueno. Así que nosotros de forma consciente empecemos a generar ambientes de trabajo sanos, ambientes de trabajo adecuados. ¿Para qué? Para no sentir la fatiga laboral, para no sentirnos cansados, para no sentirnos pues de pronto insatisfechos por el trabajo que tenemos y estar renegando, y todo eso simplemente es un círculo vicioso que genera diferentes enfermedades. Así que eso no es bueno, amigos. Ahora quise hablar sobre un tema laboral porque, repito, en esta nueva virtualidad que estamos trabajando de forma, valga la redundancia, remota, es importante tener en cuidado estos aspectos, la fatiga, ¿no? El hecho de sentirme cansado tanto física como mentalmente, porque ojo, la fatiga no solamente es que me siento que me duele la espalda o el hombro, no, la fatiga también tiene que ver con una consecuencia directa a la mente, ¿no? Y esto incluso puede hacerse crónico. Por eso es importante tomar las medidas necesarias para evitar la sobrecarga del trabajo, para sentirnos de pronto estresados y pueda esto dañar nuestra salud. Entonces, cuidado con el cansancio, con el agotamiento. Por ejemplo, yo te pregunto, si tú te sientes cansado, te sientes agotado, ¿qué haces? ¿Qué actividades haces de relajación? De repente hacer deporte, manejar bicicleta, ir a nadar y tantas cosas para poder evitar justamente el estrés, para poder evitar la irritabilidad. Porque claro, si yo estoy cansado en mi trabajo, lo que va a pasar es que voy a estar irritada. Voy a estar molesta y voy a trabajar renegando, voy a trabajar irritada, voy a maltratar no solamente de repente a mis clientes, sino peor aún a mis hijos, a mi familia. Entonces, eso no queremos. ¿O quieres tú trabajar de esa forma? Entonces, no podemos estar trabajando. Por eso es importante las medidas de prevención. Por eso es importante medidas de protección, aún por la carga mental. Porque esta carga mental te puede llevar, mis queridos amigos, a tener ansiedad, por ejemplo. Entonces, por eso es importante el trabajo necesario, un programa, una agenda, un horario de trabajo, y que las tareas pues obviamente sean de acuerdo a nuestro rol y nuestras capacidades para poder evitar no solamente daños mentales, sino también daños físicos, ¿no? Por ejemplo, problemas con el hombro, la espalda, la fatiga, les mencionaba yo, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Así que, mis queridos amigos, cuiden, ya saben, la postura, la forma como estamos cuando estamos parados o cuando estamos sentados, de sentarnos rectos, de tener algo que nos acompañe y que nos ayude a sentirnos más cómodos. Aún si vamos a estar sentados pues 3, 5, 8 horas, tenemos que estar aún en esa postura de forma adecuada. Buscar los ambientes, la infraestructura, ¿no? El lugar donde ocupamos para trabajar de lo más cómodo posible. Eso todo, mis queridos amigos, es muy importante. Incluso hace un par de días conversaba con una cliente mía y le decía,
Decora, ambienta tu espacio de trabajo. ¿Dónde trabajas? Ok, aquí en tu oficina, aquí en tu cuarto, decora ese espacio, que de tal manera que aún mentalmente tengas esa energía y esa información que te anime, que te inste, que te motive, que te recargue. No que, ay, qué aburrido, qué seco y qué frío puede ser ese espacio. Entonces es importante en todo sentido evitar esa carga laboral que muchas veces pensamos, uy, tengo que trabajar y nos genera un fastidio, un cansancio, una fatiga o una carga el trabajo. Mis queridos amigos, el trabajo no debería ser una carga. Así que para quien les habla, por ejemplo, amo mi trabajo, me apasiona lo que hago, así que para mí no es una carga. Yo estoy feliz de poder ingresar a sus hogares, a sus empresas, poder compartir con ustedes, enseñarles y ayudarles y queriendo, por supuesto, que eso lo transmitan, que lo aprendan y lo transmitan a otras personas, a sus hijos. Acuérdense, este tema es muy importante. Entonces a veces no se escucha o no se conoce, el común de personas no lo conoce, pero tenemos que ponerlo en práctica. Así que cuidado con la carga mental, perdón, y cuidado con la carga física de de nuestro trabajo, sea que estemos trabajando en la empresa o en la casa. Mucho cuidado. Cada uno de nosotros sabemos nuestras capacidades y también las limitaciones que podemos tener. Así que sí, es importante poner mi concentración y todas mis capacidades, pero cuidado con hacer un esfuerzo exagerado mental por de repente las condiciones en las cuales estamos trabajando que no son adecuadas, como por ejemplo el tema, les decía yo, de la iluminaria. Así que mis queridos amigos, ya saben, tenemos que empezar a cuidar más nuestra salud ahora que estamos en esta nuestra nueva condiciones de virtualidad. ¿De acuerdo, amigos? Entonces, nada, yo les agradezco esta tarde por haberme permitido compartir con ustedes nuevos temas. Espero que les haya ayudado. Ya saben, cuidarnos, la prevención es lo más importante para evitar los riesgos psicosociales. Muchísimas gracias una vez más. Espero que tengan una linda tarde. Son las 3 de la tarde. Nos vemos el próximo viernes. Y ya saben, el viernes a las 7 de la noche tengo mi taller de empleabilidad dirigido a todas las personas que están buscando recolocarse. Y si tú de pronto quieres trabajar y mejorar esas habilidades blandas porque de repente trabajas con personas y no sabes cómo lidiar con las personas, Gloria, porque cada persona es especial, por supuesto que lo es. Así que te espero el sábado a las 10 de la mañana, es mi taller, el costo tan solo de 90 soles, así que anímate. Tengo, por cierto, promociones de si se inscriben 2 personas, el costo por los 2 es tan solo de 150 soles. Así que te animo, no pierdas la oportunidad, hazlo. Todavía tengo 2 vacantes, así que te animo a que te puedas inscribir a nuestro taller del día sábado, habilidades blandas, cómo desarrollarlas. Mis queridos amigos, cuídense mucho, Dios los bendiga. Muchísimas gracias por compartir su tarde con ustedes hoy miércoles. Nos vemos el día viernes en la mañana. Y ya saben, hoy les cuento que tengo una entrevista gracias al estudio Azabaches y Abogados a las 8 de la noche sobre la depresión. Si gustas, conoces a alguien o necesitas aprender, mejorar o quieres obviamente actualizarte al respecto de ello, te espero a las 8 de la noche. Me van a hacer una entrevista en el estudio Rubio y Azabache a las 8 de la noche. Es de forma gratuita a través del fanpage del estudio. Ahora más tarde lo publico o antes de la hora lo publico para que puedan ingresar allí las personas que están interesadas. Y si tú estás interesado, escríbeme y con todo gusto te escribo. Entonces, gracias por la invitación y gracias por la confianza a todos los estudios, a todas las organizaciones. Estoy siempre para servirles a todos y cada uno de ustedes, amigos, con mis servicios de coaching de equipo, coaching de vida para ti, para mi querida amiga, para tu adolescente de repente que necesitas trabajar y mejorar, Gloria, porque su rendimiento o está ansioso. Escríbeme y con todo gusto estoy para servirte a ti, a tu familia, a tu pareja o para servirle pues a tu hijo adolescente. Muchísimas gracias. Conmigo será hasta el día miércoles. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga para servirlos. Gracias por su confianza y gracias por sus recomendaciones. Si te gustó esta transmisión, por favor dale like, compártelo en tu Instagram, en tu Facebook y ya sabes, te animo a que te inscribas en mi canal de YouTube. Allí están
colgados todos nuestros videos que hace más de un año venimos compartiendo y transmitiendo en vivo con cada uno de ustedes. Así que nada, muchísimas gracias de verdad. Todos mis amigos de las redes sociales, cuídense mucho. Gloria Ortega, su coach, su amiga, para servirles. Nos vemos. Bendiciones. Gracias. Hasta el viernes. Chao, chao.